Esta semana el buen amigo Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, presentó ante la Cámara Americana de Comercio su visión impositiva, su visión con relación al sistema tributario de la República Dominicana. Y señaló, y estas fueron sus primeras palabras, basado en un análisis del Fondo Monetario Internacional, señaló que el sistema impositivo dominicano es inequitativo, es ineficiente e insuficiente y por lo tanto es incompatible con el proceso de desarrollo nacional, porque se necesita un sistema tributario que sea lo contrario, que sea justo, donde dos personas que tienen la misma actividad o que tienen el mismo nivel de ingreso paguen lo mismo. Aquí no. Aquí usted puede estar en una misma actividad con el mismo nivel de ingreso y uno pagar más que otro. Entonces ahí hay un problema de equidad horizontal. Pero también hay un problema de equidad vertical, que este es todavía más grave. Una persona con menores ingresos paga más que una persona con mayores ingresos. Cuando hablo de persona, me puedo estar refiriendo a persona física o persona jurídica. Y obviamente que esto también es inequitativo, es injusto, porque no puede ser que aquel o aquella empresa que tenga un menor nivel de ingresos o beneficios pague más en términos efectivos que una empresa que es muchísimo más grande y tiene un mayor nivel de beneficios. Eso existe en la República Dominicana. Con relación a que es ineficiente, es lo siguiente. Cuando usted tiene, por ejemplo, un impuesto como el ITEVIS, que usted puede calcular lo que es el nivel de eficiencia o productividad de ese impuesto, es decir, qué tanto se puede recaudar con una tasa del 18% y lo compara con lo que recaudan con diferentes tasas otros países, nos damos cuenta de que en la República Dominicana con esa tasa del 18% se recauda muchísimo menos de lo que recaudan otros países con menor tasa. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible? Hay una combinación de factores donde una parte de esto está vinculado con las exenciones. Hay una gran cantidad de productos exentos del ITEVIS y esto dificulta a la Dirección General de Impuestos Internos de poder administrar o gestionar adecuadamente lo que es ese tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un negocio, usted se da cuenta de que si hay en un negocio un grupo de bienes que no paga nada de ITEVIS y otro grupo paga 18%, usted se da cuenta de que hay un sesgo como que hace que las ventas, en vez de registrarse como hacia productos que pagan ITEVIS, se registran como si fueran productos que no pagan ITEVIS. Uno dice, pero ¿y el tipo de negocio es un negocio donde hay generalmente un mayor porcentaje de productos que no pagan el ITEVIS? Dice, no, debía ser un sistema o un negocio donde se establece que el mayor porcentaje es de tipo de producto que paga ITEVIS. Entonces uno dice, pero ¿y por qué entonces cuando declaran un mayor porcentaje de ventas que no pagan ITEVIS? Porque hay un sesgo del contribuyente a tratar de escaparse de esa obligación impositiva, declarando que lo que está vendiendo es plátano, por ejemplo, en vez de estar vendiendo algo que lleve a ITEVIS. Entonces eso dificulta a la Dirección General de Impuestos Internos, en el caso del ITEVIS, administrar o gestionar adecuadamente el sistema. Entonces, esto hace que se reduzca la eficiencia. Cuando usted lo compara con el resto de América Latina, la eficiencia del ITEVIS o el IVA, que es el comparable con otros países, nos damos cuenta de que el IVA o el ITEVIS en la República Dominicana tiene un nivel de eficiencia considerablemente más bajo que en otros países. Entonces, ese es el otro punto que señala Magín Díaz. Inequitativo, ya le señalé, tanto hay un problema de equidad horizontal como equidad vertical. Ineficiente, ya le señalé el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, cuya productividad es muy baja en comparación con otros países, pero también lo mismo se puede llegar a la conclusión para impuestos sobre la renta, personas físicas, o impuestos sobre la renta, personas jurídicas. Ambos también tienen niveles de productividad muy bajos en la República Dominicana. Y claro, usted tiene el 56% de la economía informal. Si usted tiene el 56% de la economía informal, es lógico
que usted tenga un problema muy serio para poder recaudar. Y en ese sentido caemos en el tercer elemento que señaló Magín Díaz que caracteriza el sistema impositivo dominicano, y es que es insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? La presión tributaria en la República Dominicana es 14%. 14%, es decir, si usted agarra las recaudaciones impositivas y lo divide entre el Producto Interno Bruto, le va a dar 14% del PIB. Y eso se llama presión tributaria. Presión tributaria de 14% es muy baja para lo que se requiere en la República Dominicana. Y le voy a dar esta secuencia para que ustedes entiendan. Miren, comience con 14 de presión tributaria. A eso quítele 4, que es lo que se invierte en educación. Quedan 10. A esos 10 usted le quita 3 que tienen que ver con el servicio de los intereses. Es decir, la parte correspondiente al servicio de la deuda pública, que es de intereses, la tiene que quitar 3%, quedan 7. A esos 7, usted le quita 3 de transferencia, donde esa transferencia hay 4 que son transferencias para el sector eléctrico y el resto son transferencias condicionadas y no condicionadas para los segmentos más pobres. 4 y el resto, para llegar a 3, sería otro tipo de transferencias, entre las que se encuentran esas condicionadas y no condicionadas. Es decir, que me queda 7 menos 3, me quedan 4, pero a esos 4 le tengo que quitar 2. 2 que es lo que se invierte en salud. Usted me dice, ¿solamente 2? Sí, 2. 2 en salud. Entonces me quedan 2. 2 para obras públicas, 2 para policía, 2 para Fuerzas Armadas, 2 para todo el resto de administración pública que existe en el país. 2% del PIB. 2% del PIB, para que ustedes tengan una idea, sería alrededor de 60,000 millones de pesos. Eso sería lo que queda. Usted me dice, pero mucho dinero. Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces hay un problema. Hay un problema con las recaudaciones. Entonces el sistema tributario es insuficiente. Lo que da de recaudaciones no es. Ahora usted me dirá, ¿pero significa que pagamos pocos impuestos? No, tampoco así. ¿Por qué? Porque los que pagamos impuestos, que no somos parte de esa informalidad que no paga impuestos, entonces estamos pagando más del 20%. Porque 14%, si yo lo divido, vamos a suponer que la economía se divide en 50-50, 50 informalidad y 50 formal. Y yo voy a suponer que los informales no pagan absolutamente nada, es decir, que no pagan impuestos sobre la renta, pero tampoco pagan ITEVIS. Usted me dice, bueno, pero ¿cómo que no paga ITEVIS? Sí, porque se las ingenia para evadirlo. Entonces yo voy a suponer que ese está de aquel lado. Ese está de aquel lado, no paga ITEVIS tampoco. Y tú me dices, no, pero seguro que paga algo de selectivo de las bebidas alcohólicas. Yo le voy a suponer, mira, yo asumo que ese también lo que se bebe es un tipo de bebida alcohólica que logra evadir el pago del impuesto selectivo. Es más difícil, pero voy a suponer eso. Entonces también eso significa que está de aquel lado. Y voy a suponer que la economía se divide en 50-50, no 56 y 44, no, 50-50. Entonces eso significa que de este lado es que se paga el 14%. Si de este lado se paga el 14%, eso significa que el 14% no es sobre un PIB completo, no, es sobre solamente la mitad del PIB. Entonces si yo agarro 14 y lo divido entre 0.5, eso me da 28. 28. Usted me dice, sí, pero de aquel lado pagan algo. Está bien, bájalo a 22, bájalo a 24, lo que sea, pero es más del 20. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que estamos pagando impuestos, estamos pagando mucho impuesto. Ahora, el problema es que hay un segmento importante de población que no paga nada. Y a eso se refirió Magín Díaz. Magín dice, mira, la lucha contra la evasión es una tarea de todos. Aquí no puede pensarse que solamente es este grupito que forma parte del equipo técnico de la Dirección General de Impuestos Internos. No, esto es un compromiso de toda la sociedad. Toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de este lado estamos pagando más del 20%. Entonces yo lo que tengo que mirar es aquel grupo que no está pagando nada y chivatearlo. Decirle, sí, ese no está pagando nada. Ese no está pagando nada y ese también debería pagar. Entonces, aquí yo creo que es uno de los elementos clave del discurso de Magín Díaz. Y es que aquí hay que enfrentar esas prácticas de evasión que reducen continuamente lo que son las obligaciones de ITEVIS, de impuestos sobre la renta, personas físicas, impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Hay que enfrentar esto. ¿Por qué? Porque aquí se requiere
buscar dinero para continuar con la política de desarrollo y la política social de la República Dominicana, porque definitivamente una presión tributaria de 14% no es suficiente. Ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con estas declaraciones de Magín Díaz, porque hay algunos casos específicos que él menciona de evasión, que usted lo ve y dice, bueno, por lo menos lo que deberíamos es no ir a ese tipo de negocio que se identifica como evasores. Por lo menos eso, que usted lo identifique. Vamos a publicar una lista. Negocios que son evasores, personas que son evasores, profesionales que son evasores, que nunca han declarado impuestos sobre la renta, por ejemplo, que nunca han pagado ITEVES. Ah, no, a ese yo no voy. Entonces, como sociedad, tenemos que decirle no, porque es que si queremos que a nosotros nos bajen los impuestos, aquellos tienen que pagar. O sea, la República Dominicana pudiera perfectamente tener una presión tributaria de 20 si aquellos que no están pagando nada estuviesen pagando. Ah, pero el problema es que ese grupito no está pagando. Aquel lado, recuerden, de este lado la formalidad, de aquel lado los informales. Pero vamos a hablar de eso un poquito más en el próximo segmento.